A ver, lo que pasó fue increíble. Unas elecciones en una sola provincia de Argentina y ¡pum! Se desató un verdadero terremoto financiero. El pánico fue tal que los mercados actuaron como si se estuviera decidiendo la presidencia del país. Vamos a ver pieza por pieza qué fue lo que ocurrió. Esa es, sin duda, la pregunta del millón. ¿Qué pudo provocar un desplome tan bestia y tan rápido? La clave de todo, como casi siempre, está en la interpretación, en cómo el mercado leyó los resultados. Y es que, para los inversores, esto no fue una simple elección local. Para nada. La lectura que hicieron fue mucho más allá. Lo vieron casi como un tráiler de lo que podría pasar a nivel nacional. Y el miedo, bueno, el miedo provocó una venta masiva, una estampida. Miren este número, 24%, negativo. Eso fue lo que se desplomó la acción de BBVA en dólares, en un solo día. Fue por lejos el activo más golpeado de todos, un colapso en toda regla. Y claro, el índice Merval, que es como el termómetro de las principales empresas, no se quedó atrás. Cayó casi un 17%. Pero acá hay un dato técnico que es fascinante. Su índice de fuerza relativa, el famoso RSI, que nos dice si algo está demasiado vendido o comprado, tocó un nivel de pánico que no se veía desde la crisis de 2020. Una señal de que muchos simplemente tiraron la toalla. Ok, y para entender lo que viene ahora, que es clave, tenemos que hablar del famoso riesgo país. Pensemos que es como un medidor de la confianza. Si el riesgo país sube, es como si subiera la fiebre. Significa que los inversores ven mucho más peligro en prestarle dinero a ese país. Pues bien, el termómetro no solo subió, explotó. El riesgo país se disparó un 23% en un solo día, y en lo que va del año ya acumula un 74% de subida. En criollo, la percepción de que invertir en Argentina es riesgoso se fue a las nubes. Pero ojo que en medio de todo este mar rojo hubo una isla, una excepción muy notable, Mercado Libre. ¿Por qué? Porque el mercado la ve más como una empresa regional, no solo argentina, y eso le ayudó a esquivar la peor parte del pánico. Una gran lección sobre diversificación, ¿no? Bien, todo eso fue la reacción en caliente, la reacción local. Pero ¿qué estaban pensando los pesos pesados de Wall Street? Porque lo que ellos opinan nos cuenta otra parte muy jugosa de esta historia. Y acá es donde la cosa se pone de película. Tenemos a dos gigantes, dos titanes de Wall Street, mirando los mismos datos y llegando a conclusiones totalmente opuestas. Por un lado, JP Morgan diciendo, «Señores, esto es una oportunidad, los precios son un regalo». Y del otro lado, Morgan Stanley apretando el botón rojo y diciendo, «¡Salgan de ahí!». Una locura que refleja la tremenda incertidumbre que había. Y para sumar una tercera voz al debate, apareció Bank of America. Ellos se pusieron en una posición más cautelosa, más en el medio. No tan dramáticos como Morgan Stanley, pero sí advirtieron que, este resultado electoral le complicaba bastante el panorama al gobierno. Y por supuesto, el mercado estaba con las orejas bien paradas, escuchando todo. Pero mientras los analistas de afuera debatían, algunas empresas de adentro decidieron no quedarse de brazos cruzados. Dijeron, hasta aquí, y tomaron cartas en el asunto con una jugada financiera muy potente para defender su valor. La primera en salir a la cancha fue Pampa Energía. Anunció que iba a usar $100 millones de su propio bolsillo para recomprar sus acciones. El mensaje al mercado no podía ser más claro. Era como gritarles, creemos que nuestras acciones valen muchísimo más de lo que ustedes están pagando. ¿Y cómo es esto de la recompra? Suena complicado, pero no lo es. Imagínense que las acciones de una empresa son las porciones de una pizza. Si la empresa usa su dinero para comprar y quitar algunas porciones de la mesa, las que quedan son más grandes para los demás. Eso puede hacer que cada acción individual suba de valor y sobre todo es una señal de confianza tremenda. Claro, en cuanto Pampa hizo su movida, el mercado empezó a especular. El run run era, ¿y ahora quién sigue? Todos los ojos se posaron en otras empresas con bastante dinero en la caja, como TGN, EcoG o Tran. La expectativa era que siguieran el mismo camino. Bien, después de la tormenta siempre viene la calma, pero la pregunta que todos se hacían era, ¿esta calma es porque ya salió el sol? ¿O es solo el ojo del huracán antes de que todo vuelva a empeorar? Las primeras señales al día siguiente parecían buenas. Los ADRs, que son las acciones argentinas que se negocian en Estados Unidos, mostraban un rebote antes de que abriera el mercado. Daba la sensación de un pequeño respiro, un poco de optimismo.
Pero los inversores con más canas, los más experimentados, no se confiaron. Y es que conocen un término del mercado que tiene un nombre bastante gráfico, un poco feo, pero muy claro. El rebote del gato muerto. Es básicamente una recuperación falsa, una pequeña subida que solo sirve para tomar impulso y seguir cayendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se distingue una recuperación de verdad de esta trampa? La clave está en una sola palabra: volumen. Si los precios suben, pero casi nadie está comprando ni vendiendo, es una muy mala señal. Una recuperación real necesita mucho movimiento, mucho volumen, que demuestre que los compradores volvieron con ganas y con confianza. Y en medio de toda esa tensión, llegó otra noticia que sí era fundamentalmente positiva. El CEO de YPF confirmó que la empresa iba a empezar a exportar crudo muy pronto. Y eso es música para los oídos porque significa algo clave para la economía argentina: la entrada de dólares. Y así es como quedó el tablero. Por un lado, señales positivas como la de YPF. Por el otro, advertencias de una posible trampa. Y en el medio, los grandes expertos totalmente divididos. Al final, todo se reduce a esta pregunta. La respuesta que se dé en los próximos días definirá, sin duda, el futuro inmediato del mercado argentino.